Vale, no os vais a creer lo que me he encontrado en un libro de Santa Teresa. Pero antes de hablar de la frase, tenemos que hablar de algunas otras cosas. Hola, teonautas. Esta semana os voy a hablar de un tema muy importante que seguro que os va a interesar. Se trata de los presupuestos de la oración cristiana. Es decir, 3 cosas que hay que tener en cuenta antes de hacer la oración. Y cuando digo antes no quiero decir antes temporalmente hablando, sino antes cualitativamente hablando, es decir, cosas que hacen falta en nuestra vida de oración en general. No quiere decir que tengas que cumplir estos 3 requisitos antes de hacer oración, ni nada por el estilo, simplemente que las tengas en cuenta. Porque muchas veces lo importante de la oración no es lo que hagamos en el mismo acto de la oración, sino lo que sucede antes y lo que sucede después. Desgraciadamente, esta es la parte que un poco más se descuida de la oración y sin embargo es la más importante. Aquí la pregunta no es qué hacemos con nuestra oración, sino qué hacemos con nuestra vida. ¿Está la oración realmente influyendo en nuestra vida cotidiana? Si no es así, quizá es que nuestra vida de oración no está siendo tan verdadera como nosotros nos pensamos. San Agustín decía que la oración es un deseo constante, un deseo de plenitud, un deseo de felicidad. Y que solo en algunas ocasiones esta oración se convierte en un acto concreto, en la oración vocal que llama él. Y este acto concreto debe servir para suscitar la oración en nuestra vida. Porque toda nuestra vida, según San Agustín, debe ser un acto de oración. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que tenemos que ser capaces de forjarnos una vida de oración y no solamente hacer actos concretitos de oración, que se pasan muy rápido y que si no se traslucen en la vida no sirven para nada. Santa Teresa también trata mucho de esto. De hecho, sus monjas le pidieron a ella que escribiera un libro sobre la oración mística, porque ellas querían aprender a orar. Y claro, ellas estaban muy ilusionadas cuando recibieron el texto, pero se dieron cuenta de que pasaron unos largos 16 capítulos hasta que Santa Teresa empieza a hablar del acto de la oración. Yo me imagino que la cosa habrá pasado pues de la siguiente manera. Madre Teresa, escríbanos un libro sobre la oración. Y claro, cuando ella lo escribió, se los devolvió y ellas lo leyeron. ¿Qué había escrito anteriormente? Pues bueno, había hablado de la humildad, del deshacimiento, de la caridad de las unas con las otras. Así que no es hasta el capítulo 16 que empieza a hablar de lo que ellas le habían pedido, de la oración. Así que siguiendo un poco el testigo de Santa Teresa y de San Agustín, voy a decirte al fin las 3 cosas que hacen falta para hacer oración. ¿Queda claro? Primera cosa, ámate, reconcíliate contigo mismo. El amor a uno mismo es muy distinto del amor propio. El amor propio es no querer nunca quedar por debajo de nadie y eso es muy malo. Yo aquí estoy hablando del amor a uno mismo, de estar reconciliado con lo que nosotros somos. Y si no estamos reconciliados con nosotros mismos, quizá nuestra oración no es todo lo verdadera que debería ser. Porque tenemos el peligro de proyectar nuestras propias cosas en Dios. O sea, aplicarle a Dios nuestras propias categorías mentales. Es decir, si una persona no se ha reconciliado consigo misma, muy difícilmente va a sentir que Dios la perdona o que Dios se reconcilia con ella en cada momento, por muy mal que le vaya. O personas que se condenan a sí mismas que piensan que Dios las condena. O personas laxas que piensan que todo da igual, que es lo mismo pecar que no pecar y piensan que Dios también es laxo y que es como una especie de abuelito, Dios Papá Noel, que no es Dios. O personas que tienden a culpar a todo el mundo de lo que les pasa a ellas mismas y luego en la oración piensan que Dios está culpándole a todos y que no le exige ninguna responsabilidad. Por eso tenemos que estar equilibrados con nosotros mismos, reconciliados con lo que nosotros somos, con nuestros dones y con nuestras limitaciones, porque a Dios le agrada de nosotros tanto lo uno como lo otro. Y así evitaremos que nuestro acto de oración se convierta como en una especie de colchón donde descansan todas nuestras patologías psicológicas. Y esto pasa mucho. Tenemos que reconciliarnos con nuestra propia pobreza, con lo que nosotros somos. Y eso lo decía mucho Santa Teresita del Niño Jesús. Que la he puesto aquí en mi estudio, en la estantería. Guapa. Tenéis que leer a Santa Teresita. Es lo mejor que podéis leer, de verdad, y no es nada aburrido ni difícil. Cuanto más débiles somos, sin deseos ni virtudes, tanto más aptos somos para recibir las operaciones del amor consumante y transformante de Jesús. Qué bonita Teresita.
Segundo presupuesto, el amor al prójimo. Si nuestra vida espiritual no nos ayuda a amar más a los demás, es que nuestra oración no está sirviendo para nada. No es la oración que Dios nos pide. Por ejemplo, si tu madre te pide que le ayudes con la compra y tú le dices, no, mamá, tengo que rezar la liturgia de las horas. O si tratas mal y guardas mucho rencor a tu hermano porque puso la música en su habitación tan alta que te impedía rezar, pues quizás esa oración no es verdadera porque te está llevando a hacer actos imperfectos con los que te rodean. La oración siempre tiende a pacificar nuestras relaciones. Si realmente estamos recibiendo amor en nuestra oración, ese amor tiende a comunicarse. Y si nuestra vida espiritual es verdadera, vamos descubriendo que cada vez tenemos menos roces con las personas que nos rodean. O dicho de otro modo, si vemos que nuestra oración suscita en nosotros emociones negativas hacia los demás, es que algo está fallando. Y esto significa que si tienes algún problema con alguien y te da igual y quieres ir a hacer oración como si no hubiera pasado nada, quizá deberías darte la vuelta. No sé si me explico. Así que si vas a la oración y recuerdas que tienes un problema con alguien, te das la vuelta y te disculpas con él. Siempre que sea posible. Muchas veces las relaciones humanas son muy complicadas y a veces lo último que necesita una persona es que vayas a pedirle perdón. Así que, bueno, en cada caso concreto, discernimiento, acompañamiento y sentido común. Y aquí es donde viene la frase que os dije de Santa Teresa de Jesús. Vamos a escucharla de las grabaciones que se conservan del siglo XVI. Cuando yo veo almas muy diligentes a entender la oración que tienen y muy encapotadas cuando están en ella, que parece no se osan bullir ni menear el pensamiento porque no se les vaya un poquito de gusto y devoción que han tenido, háceme ver cuán poco entienden del camino por donde se alcanza la unión y piensan que allí está todo el negocio. Que no, hermanas, que no. Obras quiere el Señor y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella. ¡Madre mía! Vale, reconozco que cuando hoy leí esta frase me impresionó muchísimo. Santa Teresa, la santa mística por excelencia, doctora de la espiritualidad, las séptimas moradas, una santa como un castillo, y nunca mejor dicho, y va y dice, ¿qué obras quiere el Señor? ¿El Señor? Obras, 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 y está todo el día insistiendo en las obras. Así que el acto de la oración para Santa Teresa no es algo absoluto, no es un fin en sí mismo, es un medio para amar más a Dios y amar más a los hermanos. Por eso esto debe convertirse en un principio de discernimiento básico para conocer la calidad de nuestra oración. Obras quiere el Señor, que hay que hacerle mucho caso a Santa Teresa. Tercer presupuesto, el amor a las criaturas. Y esto lo voy a decir muy rápidamente. Recicla. No uses bolsas plásticas. Cómprate un coche eléctrico si hace falta. Porque la unión con Dios se manifiesta en nuestra armonía con las criaturas. Y si pensamos que somos muy cristianos por hacer muchas horas de oración ante el Santísimo Sacramento y luego vamos por ahí ensuciándolo todo y no respetando el conjunto de la creación que nos rodea, pues chico, ¿qué quieres que te diga? La paz de Dios no está entrando en tu corazón como debería. Muchas veces la mejor oración que podemos hacer en nuestra vida cotidiana es levantar un poco el pie del acelerador y ya está. Un ejemplo de esto es San Juan de la Cruz. En un momento él escribe un texto que evoca la unidad, la armonía que él siente con las criaturas a su alrededor. Y no os perdáis lo que dice. Míos son los cielos y mía es la tierra, y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Tarrachán, tachán. ¿Os dais cuenta de que el amor a Dios siempre nos lleva a estar en comunión con las criaturas? Para que luego digan que la espiritualidad cristiana es represora o antivitalista. Bueno, teonautas, hasta aquí las 3 cosas que hacen falta saber antes de hacer oración. Espero que os hayan gustado, que os sirvan y que lo apliquéis en vuestra vida espiritual. Porque para mí no habría una alegría mayor que veros progresar en vuestra vida espiritual. Y a ver si me explicáis a mí cómo se hace. Y así también os puedo yo seguir el ritmo. Ya sabéis que espero vuestros comentarios aquí abajo, en la caja de comentarios, que me sirve muchísimo conocer vuestra opinión y vuestras impresiones. Y ya sabéis que si queréis recibir notificaciones todos los martes, que es cuando subo los vídeos, tenéis que darle a la campanita justo al lado del botón de suscripción. Nada más.
Quizá después de haber visto este vídeo te da la impresión de que la oración se puede sustituir por cualquier cosa. Realmente hay que tener mucho cuidado con esto, porque generalmente en nuestra vida lo primero que quitamos es la oración, y siempre encontramos un montón de motivos para hacerlo. Pero realmente los motivos para dejar la oración siempre se pueden contar con los dedos de la mano. Pero hay que tener muy en cuenta que Dios está deseando pasar mucho tiempo con nosotros y que todo el tiempo que le podamos conceder es poco. Los santos siempre fueron personas que estuvieron muy ocupadas, que tuvieron 1000 tareas, que servían a los demás en todas las ocasiones que podían, pero también eran personas que gastaban muchísimo tiempo con Jesús. Jesús mismo enseñó a sus discípulos que era necesario tener largos espacios en la soledad para hablar con el Padre. Él mismo lo hizo, no solo antes de tomar grandes decisiones en su vida, sino a lo largo de sus jornadas cotidianas. Cuentan los evangelistas que se iba al monte a orar y que allí pasaba largas horas estando con el Padre a solas, y de ahí recibía la fuerza para realizar su misión de amor a los hombres. Por eso también tenemos que buscar nosotros tiempo para acompañar a Jesús, para orar al Padre, para vivir en el Espíritu Santo. Hoy se vuelve a repetir en nuestros oídos la pregunta que Dios le hizo a sus discípulos en Getsemaní, en el momento más difícil de su vida: ¿no habéis podido velar ni una hora conmigo? Para Jesús, la medida del tiempo de la oración es relativa. Una hora en ese momento le pareció poco. Vivimos en una sociedad súper ajetreada, en el que las personas no son el centro, y mucho menos el centro es la interioridad, o el silencio, o la contemplación. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo extra, un nadar a contracorriente. El silencio y la oración es hoy algo plenamente revolucionario, contracultural. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo extra para encontrar esos momentos de desconexión. Y al final, vale la pena. Vale la pena descubrir la verdad que hay en nosotros mismos. Todo lo que deseamos y ansiamos lo poseemos ya interiormente en lo más profundo de nuestro ser. Por eso solo hay que cerrar los ojos y ver a Dios dentro de nuestro interior. Oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido. Atrae hacia ti el corazón de tus fieles, para que vivan siempre a la luz de tu verdad los que han sido librados de las tinieblas del error. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.